Muy buenos días. Les saludo, hermanos queridos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de la Iglesia Ciudad de Dios en Cali. Tengo el gusto de invitarlos a esta enseñanza sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, muy necesaria para que estemos unidos y fuertes en la doctrina. Para esta clase es indispensable que tengas en tus manos el libro de la Confesión de Fe. Este libro, si no lo tienes, vamos a darte un vínculo donde lo puedas descargar. Debes tenerlo en tu mano para poder seguir las enseñanzas. Sin más, los invito a estas enseñanzas, que el Señor edifique su iglesia y nos haga fuertes en la fe. Dios les bendiga. Escritura, que es originaria de la Reforma, la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Y recuerden que esa imagen que ven ahí en la pantalla, es la imagen que de aquí en adelante va a identificar la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. La segunda clase que tuvimos fue sobre la grandeza y soberanía de Dios. Vimos en esa clase que nuestro Dios es grande. Yo creo que muchos de ustedes ese día salieron asombrados de aquí. Salieron asombrados y maravillados, porque nunca habían visto, por lo menos de ese día, lo vimos de una manera cortica, breve, desplegados los atributos de Dios de la manera como lo vimos ese día, ¿verdad? Y vimos atributos de Dios que ustedes nunca habían contemplado, ¿cierto? Como la aceidad de Dios, por ejemplo, ¿se acuerdan? Como la autocentricidad de Dios, que también les envié un audio para que escucharan acerca de la autocentricidad de Dios. Vimos esas características incomunicables en Dios, esos atributos incomunicables en Dios: infinito, eterno, inmutable, independiente, autosuficiente. Y vimos esos otros atributos comunicables en Dios: sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, amor, paciencia, gracia, verdad. Y vimos que Dios realmente es grande, que nosotros no podemos en ninguna manera minimizar a Dios. Tenemos que siempre pensar de Dios de una forma grande. Aprendimos algunos términos técnicos que, si bien son un poquitito raros, que a veces suenan como palabras descrestantes, pero que son términos muy importantes para pensar de manera rápida y precisa sobre este tema de la grandeza y la soberanía de Dios. Vimos, por ejemplo, lo que es una teofanía, una angelfanía, una cristofanía. Vimos lo que es un antropomorfismo. Vimos palabras en las cuales no solemos meditar mucho, como la trascendencia de Dios, la inmanencia de Dios. Exactamente, son términos que no solemos pensar en ellos, pero que son bíblicos y que nos muestran la grandeza y la soberanía de Dios. Y decíamos en esa clase anterior que no sabemos qué es Dios, solo Dios sabe la esencia de su ser, pero que podemos saber cómo es Dios porque Él se nos ha revelado por medio de sus atributos, y que un atributo es todo aquello que es verdadero acerca de Dios y que Él ha dicho de sí mismo. Y dejamos allí pues a un Dios grande, un Dios todopoderoso, que no es el Dios, un Dios pequeñito como solemos ver en las iglesias humanistas de nuestros días. Solemos ver a un Dios muy pequeño, un Dios que es a la altura del hombre, un Dios que es manejable por el hombre. El hombre siempre, no solamente el hombre de nuestros días, el hombre siempre ha querido domesticar a Dios. El hombre siempre ha querido que Dios sea un gatito que él pueda tener en su mano y manejarlo y domesticarlo, pero Dios no es un gatito, Dios es un león indomable, que nadie puede controlar, que nadie puede manipular, nadie. Dios es grande, Él ha hecho lo que quiere. Bien, y dentro de las cosas que Él nos ha revelado de sí mismo, hoy vamos a ver algo que es un misterio,
pero a la vez es fundamental para la fe verdadera. Dios se ha revelado a sí mismo como una Trinidad, como una Trinidad. La fe bíblica, la fe verdadera, la fe ortodoxa, la fe antigua, la fe histórica, la fe que ha recorrido desde los apóstoles del Cristo, pasando por todas las eras de la historia de la Iglesia, la Edad Media, el periodo de la Reforma, la Edad Moderna y ahora en la Edad Posmoderna, es la fe que confiesa que Dios es una Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una base esencial de la fe cristiana. Al igual que la doctrina de la inspiración plenaria y verbal. Si usted dice que es cristiano y no cree que la Biblia es inspirada plenaria y verbalmente, usted no es cristiano. Si usted dice que es cristiano y niega la Trinidad de Dios, usted no es cristiano. Esta doctrina es una doctrina vital. Si usted deja de sostener, de afirmar, de creer esta doctrina, usted deja de ser cristiano. Cristiano verdadero sostiene la doctrina de la Trinidad de Dios. No ha sido fácil para la Iglesia sostener esta doctrina. Nos la dejaron los apóstoles, pero en tanto los apóstoles partieron inmediatamente, el enemigo de nuestra alma, que pretende distorsionar la verdad y extraviar a los hombres de la verdad, comenzó a atacar esta doctrina fuertemente, hasta que Dios, utilizando defensores o apologistas, le ha permitido a la Iglesia declararla, sistematizarla y ponerla por escrito en los grandes credos y las confesiones de la Iglesia de Cristo a lo largo de todos los tiempos. Y hasta hoy tenemos esta fe y debemos seguir defendiéndola hasta el final, que el Dios único, viviente y verdadero es un Dios trino. Muchos dirán, la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia, y es cierto, no aparece en la Biblia, pero sí el concepto, la idea que subyace detrás de esa palabra sí aparece en la Biblia, y precisamente fue ese concepto el que llevó a los teólogos de las épocas antiguas a fabricar esa palabra. Esa palabra es una nueva palabra o neologismo, lo que se llama un neologismo, construido en el siglo III-IV, probablemente por medio de Tertuliano, probablemente fue Tertuliano, un teólogo latino que la acuñó, y la palabra ha servido para representar la verdadera doctrina, la verdadera ortodoxia a lo largo de los siglos. ¿Esa palabra es? La palabra Trinidad, la palabra Trinidad es un neologismo, es decir, la palabra neologismo significa nueva palabra, o sea, cuando sucede un cambio en nuestras vidas de cosas que no existían y que ahora hacemos, pero que antes no existían, se necesitan nuevas palabras. Por ejemplo, nosotros antes no chateábamos, ¿verdad? Nosotros no chateábamos, ahora chateamos. El chatear es algo que no existía antes, en el sentido de la ciencia, la electrónica que hoy tenemos para chatear. Entonces la palabra se acuña, se genera una nueva palabra porque hay una nueva actividad, un nuevo concepto. Entonces así surgió la palabra Trinidad, surgió de un concepto teológico bíblico, y para darle precisión y defender la verdad, los teólogos acuñan esas palabras para poder clarificar y defenderla. Vamos entonces a las Sagradas Escrituras y a ver cómo el Dios de las Escrituras se nos revela como un Dios trino. Se nos revela como un Dios trino. Y lo que tenemos que tener en mente y que origina la dificultad de esta doctrina y su misterio es que el Dios de la Biblia se revela a sí mismo de dos formas dentro de la misma Biblia. Él se revela como una pluralidad, y se revela como una singularidad. Dios, al revelarse a sí mismo en la revelación especial o escrita, habla de sí mismo
que en sí mismo hay pluralidad y que en sí mismo hay singularidad. Las dos cosas al mismo tiempo a lo largo de toda la Escritura. Obviamente esta doctrina, como todas las demás doctrinas, tiene su desarrollo histórico en la revelación. Desde los primeros momentos en que Dios comienza a revelarse, el hombre no percibe la Trinidad de Dios. Dios comienza a dar información, pequeños chispazos de información que comienzan a construir como un ladrillo tras otro ladrillo, va construyendo una pared. Así Dios comienza a dar chispazos a lo largo de toda la revelación y va construyendo este concepto mientras va dando la noción de que en Él hay una pluralidad y a la vez la noción de que en Él hay una singularidad. Y eso es algo que viene de Dios y que va más allá que cualquier experiencia humana, es algo que el hombre no pudo haber inventado por su mente, es algo que viene de Dios, que en un ser haya al mismo tiempo pluralidad y singularidad. Porque la experiencia humana no admite que en un ser o un ente haya más de una persona o subsistencia. Nosotros somos un ser, una persona, somos un uno. O sea, no hay posibilidad de que la forma de existencia humana sea concebida de otra manera. Pero recuerden que no estamos hablando de la existencia o subsistencia del hombre, sino de la existencia o subsistencia de Dios. Entonces Él nos revela lo que Él es por medio de mostrar en la Escritura chispazos de su pluralidad y de su singularidad. Es decir, Dios muestra que Él es un ser que subsiste en pluralidad, pero a la vez Él es un único Dios. Hay un solo ser, unicidad, singularidad, que subsiste en una pluralidad, que no se conoce con exactitud de que es una pluralidad trina, o sea, de tres subsistencias dentro de esa única existencia, hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya esa subsistencia se aclara y se muestra que en esa existencia única hay tres subsistencias dentro de esa única subsistencia. Entonces, unicidad y pluralidad. Entonces vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos muestran esos dos conceptos al tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 26, es el primer rastro de la pluralidad. Podríamos decir que en Génesis 1.1 hay un primer rastro, pero no es evidente en nuestra Biblia en español. Cuando nosotros leemos Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra Dios, que es un sustantivo en el hebreo, es la palabra Elohim, la cual es en sí misma una palabra plural. En nuestra lengua eso no se observa, porque la palabra Dios en español es un sustantivo singular, pero en hebreo es un sustantivo plural. Así que podría ser traducido dioses. En el principio dioses creó el cielo y la tierra, pero no existe una correspondencia gramática entre ese sustantivo plural en el hebreo para un sustantivo plural en el español. Así que, a pesar de que esa es la primera palabra que nos da pistas de la pluralidad en Dios, no así en nuestra lengua. Es hasta el versículo 26 de Génesis 1 donde esa pluralidad se hace más evidente. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, noten el sustantivo ahí otra vez es Elohim, en español Dios, pero ya saben que Elohim es plural. Entonces, en el sustantivo, que en nuestra lengua es singular, en el hebreo plural, va acompañado de un verbo plural. Entonces, Elohim es un solo ser, un único ser, y en ese ser, él utiliza el verbo hagamos. En hebreo se corresponde muy bien.
¿Por qué? Porque el plural está en ambos, en el sustantivo y en el verbo. En español obtenemos es un sustantivo singular con un verbo plural, lo cual también nos permite ver el punto que estamos tratando de enseñar. Y es que Dios comienza a hablar de sí mismo como una pluralidad, de que Él subsiste, el único ser llamado Dios subsiste en una pluralidad. Entonces la mente humana va a tender a rechazar esto totalmente. ¿Por qué? Porque de ninguna manera la mente humana va a crear la posibilidad de que un ente o un ser subsista en una pluralidad. Entonces el ser humano comienza a rechazar esto y dice que cuando Dios dice hagamos, le dijo a los ángeles. Algunos hermanos, sobre todo, bueno, los que niegan la doctrina de la Trinidad no deben ser llamados hermanos, pero algunos hermanos que dudan dicen, no, es que Él está hablando allí a los ángeles porque los ángeles fueron creados en Génesis 1:1 y cuando Dios decidió crear al hombre en Génesis 1:26, los ángeles ya eran testigos. Entonces dicen que ese hagamos se refiere a los ángeles, pero es absolutamente errado porque los ángeles no tienen poder creativo, ni ellos participaron de la creación de Dios, y la Biblia enseña en todo lugar que el hombre es hecho por Dios, no por ningún ángel. Ningún ángel participó en la creación de Dios, del hombre, perdón. Así que el hagamos de Génesis 1:26 es una evidencia clara que Dios comienza a mostrar que en Él mismo, en el único ser único, eterno, inmutable, hay una subsistencia plural. Hay algo que es totalmente desconocido, algo totalmente distinto a lo que nosotros podemos imaginar, y es que en ese ser único hay una subsistencia plural. Y así la Biblia continúa recorriendo los libros del Antiguo Testamento. Una de las evidencias más claras en el Antiguo Testamento de la pluralidad en la divinidad es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová que aparece a Abraham, que va en compañía de otros dos ángeles, pero ese ángel de Jehová que aparece a Abraham permite que Abraham lo adore, permite que Abraham le ofrezca sacrificio. Y ese ángel de Jehová, que la Escritura dice es el ángel de Jehová, es Dios mismo. Es probablemente una cristofanía, o sea, una manifestación visible de la segunda persona de la Trinidad. Y así sucesivamente ese mismo ángel de Jehová pelea con Jacob en Peniel, ese mismo ángel de Jehová aparece a Josué en Boquim. Josué le pregunta, ¿eres tú de los nuestros o estás contra nosotros? Y el ángel de Jehová le dice, no, he venido como príncipe del ejército de Jehová. Esa es la segunda persona de la Trinidad. Y así sucesivamente Dios, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se presenta como Dios mismo, recibe adoración de las criaturas. Por ejemplo, cuando se presenta a Manoa, primero a la esposa de Manoa y luego a Manoa, el ángel de Jehová. Manoa, ya les conté que Manoa era medio bruto, ¿cierto? Manoa era medio bruto, su esposa era muy inteligente, la esposa dice no, pero Manoa en medio de su brutalidad supo que había visto a Dios. ¿Y qué fue lo que vio? Al ángel de Jehová. No un ángel, no un querubín, sino a la segunda persona de la Trinidad. Entonces, el ángel de Jehová, las manifestaciones teofánicas de Jehová nos implican necesariamente que Dios se revela a sí mismo como una pluralidad. En la divinidad hay una pluralidad. Pero cuando llegamos al profeta Isaías, vemos una manifestación de esa pluralidad muy clara, muy precisa. Vayamos a Isaías 6:8. Isaías 6:8. Aquí Isaías tiene una visión celestial. El trono de Jehová está delante de sus ojos. Y aquí hay un juego de palabras donde otra vez se mezcla un verbo y un sustantivo. Y la mezcla entre el verbo y el sustantivo o pronombre nos muestra que es la misma
que hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento. Recuerdan que Isaías ve el trono de Jehová, él dice voy a morir porque he visto al rey, y entonces del trono de Jehová un ángel toma unas tenazas del altar. Recuerden que el altar es un símbolo de Cristo, de su muerte en la cruz, y con un tizón en el altar, tomado del altar, purifica la boca de Isaías. Y ahora Dios lanza una pregunta, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Porque era Isaías viendo a Dios, ¿cierto? Dios está hablando a Isaías, Isaías está viendo a Dios, el rey, sentado en su trono. No hay ningún problema. Estamos en una relación como uno a uno, ¿sí o no? Uno a uno. Sí. ¿A quién enviaré? Hasta ahí ningún problema. Todo funciona muy humano, muy humanamente, muy en la mente humana. Pero lo que sigue es lo que es desconcertante. Dice, ¿y quién irá por nosotros? El verbo enviar está en singular y el sustantivo, que aquí es un pronombre, nosotros, está en plural. Entonces ese juego de singular y plural entre el verbo y el sustantivo es muy claro. Muy claro a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y en otros pasajes, en los profetas menores también, se observa que Jehová habla a Jehová. Jehová habla a Jehová. Es más, Jehová envía a Jehová. O sea, Jehová va en el nombre de Jehová. Y así sucesivamente. Y encontramos un pasaje claro que comienza ya como a poner con claridad mucho más esa subsistencia plural, y comienza a mostrar relaciones entre esas subsistencias individuales, entre la pluralidad, y es el Salmo 110.1. Salmo 110.1. El rey David, el gran profeta de Jehová y rey de Israel. Salmo 110.1, muy claro, dice, Jehová dijo a mi Señor. David, que es el rey de Israel, dice que él tiene un Señor. ¿Quién es el Señor del rey de Israel? Necesariamente Dios. O sea, cuando Dios creó a Adán, Adán era como un rey encargado de la creación, como una especie de virrey o rey pequeño. ¿Y quién era el gran rey? El creador, ¿verdad? Bueno, cuando esa experiencia de un rey sobre la tierra se cambia hacia una nación, es decir, un rey sobre una nación, el rey que Jehová pone sobre Israel tiene un rey. ¿Quién es el rey del rey de Israel? Dios. ¿Quién es el rey de David? Dios. Pero aquí dice que el rey de Israel, David, oyó cuando Jehová le habló al rey de David. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, David tiene un rey y al rey de David le habla Jehová. Por eso es que dice, Jehová dijo a mi Señor. Lo podríamos poner, Jehová dijo a Jehová. Porque el único rey absoluto, eterno, el rey del rey de Israel, es Jehová. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un diálogo ¿entre quiénes? Entre Dios. Esa es una buena respuesta. Un diálogo entre Dios o adentro de Dios. Adentro de Dios hay un diálogo. Y eso nos indica que adentro de Dios hay una subsistencia plural. Algo que no es conocido, ni siquiera es imaginado, ni puede ser comprendido por nosotros. Es imposible para nosotros comprender que dentro de nosotros, en nuestra experiencia como somos, dentro de nosotros haya dos posibles mentes.
y que una mente hable a la otra. Eso es una locura. A la persona que diga que puede entender eso o que experimenta eso, lo meten inmediatamente a un manicomio. ¿Sí? Dice, no, usted está oyendo voces. Pero no, Dios no está oyendo voces. Dios es así. Dios es una divinidad única, sola, única, individual, único, singular, dentro del cual existen y subsisten dos individualidades que tienen una relación entre ellas. Pero la cosa se vuelve más compleja cuando llegamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que no son dos, sino tres. O sea que si nos pusiéramos a pensar en la experiencia humana y diríamos, no, pero es que dentro de mí hay tres mentes que se hablan, que se ponen de acuerdo y que hacen cosas distintas. Entonces ya no va a decir que estoy loco, sino re loco. Porque eso es inconcebible para la mente humana. Entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo también, si ustedes miran con cuidado al profeta Isaías, el profeta Isaías menciona con mucha frecuencia el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Y los salmos también. Los salmos muestran el Espíritu de Jehová hizo toda la tierra. El Espíritu de Jehová la sustenta y la cuida. Los salmos, el profeta Isaías, la revelación es súper rica, solo que uno en una clase de estas saca 2, 3 pasajitos, los más representativos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos esa pluralidad claramente definida. Vayamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vayamos al bautismo del Señor Jesucristo. Bautismo del Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el primer hombre, el primer ser humano que está cara a cara en una experiencia muy cercana, la más cercana, con las tres personas de la Trinidad. Juan el Bautista, el primer ser humano. Juan 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje es el primer pasaje trinitario por excelencia en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos al Padre en el cielo hablando de viva voz acerca de su Hijo, al Hijo en las aguas siendo bautizado y al Espíritu Santo viniendo sobre él para ungirlo, para dotarlo, para confirmar y profundizar y avanzar en él los grandes milagros y las obras extraordinarias que iba a hacer él por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos un pasaje claramente trinitario, claramente trinitario. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Este es el pasaje del Nuevo Testamento más claro sobre la doctrina de la Trinidad. Dice, y tres son los que dan, el 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este pasaje es demasiado claro. Pero ¿qué pasa con este pasaje? En 1880, unos teólogos inconversos de una teología maligna que se llama la teología liberal, en Norteamérica, en Alemania, en Inglaterra, en muchos países. El siglo XIX fue un siglo de gran incredulidad y de gran desafío y atentado contra las Sagradas Escrituras. Estos teólogos llamados Westcott y Hort, voy a colocar el nombre aquí en la pizarra. Westcott
y Hort. Westcott y Hort le dijeron al mundo que hasta 1880 nosotros nunca habíamos tenido una copia fiel de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, y que ellos habían encontrado en unas papeleras, en un castillo, ahora no recuerdo dónde, no sé si es cerca al Vaticano, o en la Biblioteca del Vaticano, o en un monasterio en Alejandría, donde era la antigua Alejandría en Egipto. Habían encontrado unos manuscritos que eran mucho más antiguos que todos los manuscritos que hasta ahora teníamos del griego del Nuevo Testamento, y que en esos manuscritos no aparecía este pasaje. Y que por tanto, como esos manuscritos eran más antiguos, había que hacer un Nuevo Testamento y sacar este versículo. O, como han hecho muchos, de una manera más discreta, menos fuerte, menos descarada, poner un numerito y al pie de página poner: este pasaje no está en los manuscritos más antiguos. Y de esa manera han atacado de una manera feroz y dañina la credibilidad de este pasaje de 1 Corintios 5, 7. Es lo que se conoce como texto crítico o crítica textual. A partir de ahí hemos perdido la veracidad de este pasaje, pero este pasaje sí está en los manuscritos originales, en los mejores manuscritos del griego del Nuevo Testamento, que se conocen como Textus Receptus, o la familia de los textos receptos o textos recibidos. Este pasaje ha estado siempre en la palabra de Dios, pero el daño grande que le hicieron la teología, los teólogos liberales y Westcott y Hort a el manuscrito griego, al texto griego del Nuevo Testamento, ha hecho que la gente en el pueblo de Dios ya no crea que este pasaje estuvo en la Biblia. Es más, un hombre tan valioso en el reino de Dios como el hermano John MacArthur se ha abstenido de predicar este y otros pasajes que, según Westcott y Hort, no estaban en el texto original. Pastor, pero en ese mismo documento dice que predicadores mucho más antiguos hacían referencia precisamente a ese texto. Total, así es. Predicadores mucho más antiguos. La veracidad precisamente de la Biblia. Así es. Predicadores mucho más antiguos, mucho más antes de la fecha supuesta de esos códices que ellos encontraron en ese castillo, tienen en sus sermones, tienen este pasaje. Así que por eso yo no tengo ninguna vergüenza en decir que este es el mejor pasaje trinitario del Nuevo Testamento, porque yo no creo en Westcott y Hort. Yo rechazo a Westcott y Hort. Amén. Amén. Yo creo en el texto tradicional, porque yo sé que nuestro Dios, que nos dio su palabra, no nos dejaría 1880 años ignorando un solo versículo de su palabra, porque nosotros creemos no solamente en la inspiración plenaria y verbal, sino en la preservación perfecta del texto bíblico. Entonces, por eso yo no me avergüenzo y yo digo esta tarde que la Biblia enseña claramente que Dios es una Trinidad, y lo hace a través de este pasaje, 1 de Juan 5, 7. Y de esa manera concluyo esta parte de mi argumento mostrando que Dios muestra de sí mismo que es una pluralidad. Pero ahora vamos a mirar cómo Dios muestra de sí mismo que Él es una singularidad, que en Él hay pluralidad, pero que también hay unicidad. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Ese mismo Elohim, ese mismo que dijo hagamos, ese mismo en el cual Jehová le habla a Jehová envía al ángel de Jehová dijo el Señor a mi Señor, ese mismo dice de Él que Él es uno.
Deuteronomio 6:4. Esto es lo que se conoce como el credo judío o la Shema judía. Credo judío 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová, como ya vimos la semana pasada, es el nombre personal de Dios. El nombre que lo representa a Él delante de todo lo creado es Jehová. Jehová, solo Jehová es Dios. Pero aquí no solamente decimos que los otros dioses no son Jehová, o sea, Moloch, ¿es Moloch infinito, eterno, inmutable, autosuficiente? No. Entonces, ¿Moloch es Jehová? No. Entonces, Moloch no es Jehová. Solo Jehová es Jehová. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que solo Jehová es Jehová. O sea, que lo otro que llaman Dios no es Jehová. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, Jehová es infinito. O sea, cuando decimos de un ser que Él es infinito, eterno, inmutable, autosuficiente, autoexistente, eso es Jehová. Jehová. Cuando hablamos de eso, eso es Jehová. Entonces, ningún otro de los que llaman dioses es Jehová. Por eso dice Jehová, uno es. O sea, hay uno solo que es Jehová. Moloch no es Jehová, Dagón no es Jehová, Baal no es Jehová. Ellos no son Jehová. Solo Jehová es Jehová. O sea, en ese sentido, solo Jehová uno es. ¿Sí? Uno es. Pero dentro de Jehová hay una pluralidad. ¿Por qué? Porque la palabra uno, ahí, no solamente significa que Jehová se distingue de lo que no es Jehová, sino que la palabra hebrea echad es uno, pero no un uno como es una bola de billar, sino un uno como un racimo de uvas. ¿Un racimo de uvas está compuesto por una uva? No, por un grupo de uvas. Entonces es una unidad que subsiste en una pluralidad. Aún ahí en la palabra echad hay esa distinción. E-C-H, transliterándola al hebreo, porque yo no sé los caracteres hebreos, Echad. Echad. Sin embargo, hay un solo Jehová. Jehová uno es. Solo Él es Jehová. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, con igual claridad, Jehová dice que Él es uno. Vayamos a Santiago 2:19. Voy a abreviar un poquito porque ya he gastado mucho tiempo en esta argumentación teológica. Santiago 2:19. Santiago 2:19, ¿qué dice? Santiago está argumentando en favor de la fe que es viva, no una fe muerta, sino una fe viva que se manifiesta por obras. Una fe viva que obra por el amor y se manifiesta por obras. En contra de una fe fingida, vacía, una fe no auténtica, la cual no tiene verdaderas obras de piedad. Entonces dice en el 2:19, tú crees que Dios es uno, porque ese era el creer judío. ¿De dónde viene ese tú crees que Dios es uno? Recuerden que Santiago es escrito a cristianos de origen hebreo. Entonces seguramente tenía en mente Santiago, Deuteronomio 6:4. Tú crees que Dios es uno, como hebreo que eres, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces Dios es uno solo, es un único, viviente y verdadero Dios. Es una unicidad, una unidad Dios. Una unidad que no puede ser dividida.
Dios no puede ser dividido porque Él es un ser simple, no consta de partes. Su esencia única es indivisible. Uno solo, uno, único, purísimo, espíritu purísimo. Y hay otros pasajes, hay muchos otros pasajes. Entonces lo que tenemos aquí es que la Biblia enseña claramente dos líneas de pensamiento, ambas inspiradas, ambas con la misma claridad y ambas con el mismo peso. ¿Cuáles son esas dos líneas de pensamiento? Que existe un solo Dios a lo largo de toda la Biblia, solo uno es Jehová, hay un solo Jehová, pero ese Dios subsiste, o sea, en su existencia hay una extraña pluralidad, que llegando al Nuevo Testamento se nos dice que es una pluralidad de tres, una pluralidad de tres, porque hay pluralidad de dos, es la mínima pluralidad de tres, pluralidad de cuatro, etc. Pero la Biblia muestra que es una pluralidad de tres. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando encontramos eso en la Biblia? Basados en la doctrina de la inspiración plenaria y verbal, ¿qué debemos decir? Debemos decir que es verdad que Dios es uno y que es verdad que Dios es tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a declarar eso? Necesitamos construir una palabra. Necesitamos construir una palabra que identifique a ese ser único e indescriptible que nos dice de sí mismo que es uno y tres. Entonces, los teólogos, particularmente Tertuliano, dice Dios es uno, como enseña la Biblia, y dos es tres. Entonces podemos decir que Dios es una unitridad. ¿Podría ser ese el nombre que le ponemos a esta doctrina? Sí. Unitridad podría ser el nombre que le ponemos a esa doctrina. Pero ellos no escogieron unitridad, sino que no pusieron primero el 1 y después el 3, sino que pusieron primero el 3 y después el 1. Vamos a decir que Dios es una triunidad, y de ahí apareció la palabra Trinidad. Entonces, ¿han visto claramente que el concepto de la Trinidad está en la Biblia? Y que aunque la palabra no está en la Biblia, el concepto produce esa palabra. O sea, es imposible que la mente humana no llegue a esa palabra. Porque es algo imposible de crear, imposible de imaginar, es algo que simplemente sale, brota de la Escritura. De esa manera entonces se construye la doctrina de la Trinidad de Dios. Desde el principio entonces la Iglesia declara esa doctrina y la preserva por medio de credos, El credo es lo que estamos estudiando, una confesión de fe. Entonces los hombres antiguos, viendo que los herejes y los hombres sin Dios, los malos, los inconversos, los que desean destruir la verdad, comienzan a oponerse a la doctrina de la Trinidad. Ellos, en este caso particular en la historia de la Iglesia, había un monje llamado Sabelio. Claro que antes de Sabelio hubo otros ataques contra esta doctrina, particularmente Arrio y los arrianos, al negar la divinidad de Cristo, ataca la doctrina de la Trinidad, pero de manera más particular Sabelio produce un credo donde señala que Dios es uno, un ser, una persona. Entonces ya los opositores de la época, los opositores de Sabelio, tienen que colocar por escrito lo que la Biblia enseña y legarlo a la posteridad para que quede como un testimonio de que en las épocas pasadas los hombres de Dios creyeron lo que decía Tertuliano y no lo que enseñaba Sabelio, y que entonces van a ver en el resto de la historia seguidores de la doctrina de Tertuliano y seguidores de la doctrina de Sabelio, sabelianos y tertulianos. Y esos credos, esas confesiones, pasan a lo largo de la historia y llegan hasta la confesión de los bautistas, que es la que nosotros usamos. Y en esa confesión nosotros leemos que el resultado del estudio bíblico de estos grandes hombres de la Iglesia pone esta declaración a nuestra consideración.
La divinidad se compone de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo o Verbo y Dios el Espíritu Santo. Son uno en sustancia, poder y eternidad. Cada uno es enteramente Dios, pero a la vez Dios es uno e indivisible. Hasta ahí lo que ellos ponen, ¿lo hemos visto en la Biblia, sí o no? Está muy claro en la Biblia. Pero vamos más allá. La Biblia enseña tanto de estas tres personas, de estas tres subsistencias. Usted puede llamar a los miembros de la Trinidad personas o subsistencias. Esas dos palabras son prácticamente equivalentes. Yo prefiero la palabra subsistencia porque, digamos, como que se acomoda mucho más a lo enigmático que es esto. Porque la palabra persona es como muy humana. La palabra persona es muy humana, muy psicológica. En cambio, la palabra subsistencia conserva mucho más ese misterio de lo que es la Trinidad. Entonces usted puede decir hasta aquí que hay un solo Dios, una sola sustancia divina, y en esa sustancia o ente divino hay tres subsistencias. Pero la Biblia va más allá y nos muestra que esas tres subsistencias no solamente tienen la misma deidad, la misma eternidad, el mismo poder, sino que se relacionan entre sí, y en la obra de la creación y la redención se han asignado a sí mismos funciones diferentes. Que hay una especie de sujeción de una persona a la otra. Y eso es una profundización mucho mayor de esta doctrina de la Trinidad. La Biblia declara que el Padre engendró al Hijo. No estoy hablando del nacimiento humano de Jesús, sino que en la Trinidad el Padre es el Padre porque Él engendró al Hijo, pero el Hijo no viene a existencia por el Padre. El Hijo ha existido eternamente del Padre. El Padre lo engendra a Él eternamente. Y ahí nosotros, en la cabeza nuestra, empezamos a echar humo y a decir, yo no puedo entender cómo el Padre nunca ha dejado de ser Padre y el Hijo nunca ha dejado de ser Hijo. Los dos son eternos y a la vez el uno es el Padre y el otro es el Hijo. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia humana existe el origen. Nuestra experiencia humana está ligada al origen y al final. Pero en Dios no existe ni origen ni final. Dios es algo totalmente distinto y nosotros no podemos entender lo que Él es. Ya les dije, nadie sabe qué es Dios. Entonces, para que nosotros digamos que algo existe, tiene que haber no existido antes. Y eso no, así no ocurre en Dios. En Dios hay un Hijo que siempre existió. Es algo totalmente distinto a la experiencia humana. Y el Espíritu Santo, a su vez, el Espíritu es el aliento, el ser inmanente de Dios, exhalado por Dios mismo, pero el Espíritu no solamente procede del Padre, sino que procede del Padre y del Hijo. O sea, eso es lo que la Biblia enseña. Y entonces estos hombres lo declaran de esta manera. El Padre, sabemos, en el Antiguo Testamento, a las tres personas de la divinidad no se les llamaba Padre, Hijo y Espíritu. Jehová solamente. Jehová, el ángel de Jehová y el Espíritu de Jehová. Esta expresión, Padre, Hijo, Espíritu, es puramente neotestamentaria. El Padre no es de nadie, significa que el Padre ha sido Padre y su subsistencia es Padre eterno sin ninguna otra relación con las otras dos personas. El Padre no es de nadie, ni engendrado, ni procedente de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Ahí es donde viene esa gran dificultad. No sabemos en qué consiste la generación eterna del Hijo, pero la Biblia la declara.
en Juan capítulo 3, envió a su Hijo unigénito. La palabra unigénito, en griego monogenes, significa su Hijo único y exclusivo, que nadie es como ese Hijo para Él. Es precisamente una alusión a que es Hijo eterno. Dice, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es la exhalación del Padre, la esencia del Padre y la esencia del Hijo. Estas tres personas divinas o subsistencias divinas, siendo un solo Dios eterno, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad. Sus relaciones personales dentro de la divinidad. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El Padre elige al Hijo y lo envía. El Espíritu Santo elige el Hijo elige al Espíritu Santo y lo envía juntamente con el Padre. O sea, son relaciones. Por eso es que la imagen de Dios en el hombre más completa la tienen los seres humanos que están casados. Los seres humanos que están casados son el mejor reflejo de la imagen de Dios, porque ellos son un uno relacional. Solo que son un uno relacional de dos. En cambio, Dios es un Dios uno relacional de tres. Entonces, el matrimonio es la expresión máxima de la imagen de Dios, porque son un uno relacional, así como Dios. Dios es un uno relacional. Entonces, ellos se relacionan, ellos se aman, ellos dialogan. Uno no sabe en qué lenguaje, uno no se imagina. Ellos se aman, sí, eso es imposible. Ellos se aman, ellos dialogan, ellos se deleitan el uno al otro, son enteramente felices. Es decir, ellos hicieron el plan eterno, ellos realizan el plan, ellos son un uno relacional. Ese concepto no existe en la experiencia humana, un uno relacional. ¿Cómo explica usted un uno relacional? ¿Cómo puede haber una relación si hay uno solo? Eso no existe en la experiencia humana. Un uno relacional, eso es solo Dios. Eso es solo Dios. Un uno relacional no existe en ninguna otra experiencia de criatura alguna, ni siquiera el ángel. El ángel puede ser un uno relacional. ¿Qué relación va a tener usted si usted está solo? No, un uno relacional es solo Dios, solo Dios. Entonces, dice la confesión que ellos son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales dentro de la divinidad y por la variedad de obras que efectúan. Entonces ellos en su relación intratrinitaria han asumido roles. El rol preeminente lo ha tomado el Padre. El Padre es el jefe. Aunque el Hijo es igual al Padre en autoridad, poder y gloria, el Padre es el jefe. El Hijo está sujeto al Padre. Y el Espíritu Santo, el jefe del Espíritu Santo es el Hijo y el Padre. Entonces ellos han asumido roles. Y asimismo, roles de sujeción. Y asimismo, han dividido las funciones en la obra de creación y redención. Si bien los tres participan en todo, por una sencilla razón, que donde está uno están los tres. Si bien los tres participan en todo, porque donde están uno están los tres, el que murió en la cruz fue el Hijo. ¿Sí? Los abelianos, que son los unitarios antiguos, dicen que no hay distinción de personas o de subsistencias, y por tanto resulta lo mismo decir que en la cruz murió el Padre. Por eso a los abelianos antiguos se les llamaba patripasionistas o proclamadores de la pasión del Padre. Nosotros proclamamos la pasión del Padre, nosotros proclamamos la pasión del Hijo. Porque si bien donde está uno están los tres y donde están tres está uno, todos para uno y uno para todos, como los tres mosqueteros, hay distinciones entre ellos. Y el que fue a la cruz fue el Hijo, la segunda persona de la Trinidad
en forma humana. Entonces el que elige, el que desarrolla el plan, el que establece el decreto es el Padre. El que muere en la cruz para redimir es el Hijo, y el que aplica la obra de redención es el Espíritu Santo. Los tres son uno solo, donde está uno están los tres, lo que lo hace uno lo hacen los tres, pero hay distinciones entre ellos. Entonces, la obra de uno es específica, diferente a la obra del otro. ¿Y eso qué hace? Eso aumenta aún más el poder de la enseñanza sobre la pluralidad. Porque si se atribuyera un 1-1, podríamos decir, todo el tiempo podríamos decir que no cuadra con la Trinidad, con los que son tres. Pero no se puede atribuir todo el tiempo 1-1, porque las obras de uno no son del otro. O sea que la diferencia se hace cada vez más marcada cuando hablamos de la forma como ellos obran en el plan de redención. Entonces, esto es más o menos lo que es la doctrina de la Trinidad. La imagen que ustedes ven en la pantalla nos muestra que la doctrina de la Trinidad es fácil proclamarla, fácil declararla, pero imposible de entenderla. Las tres figuras, los tres círculos que están en un círculo más grande, dentro de un círculo más grande, nos muestran que el Padre es Dios. El círculo alto va al centro y dice el Padre es Dios. Pero cuando vemos el círculo alto con el círculo que está a su lado, el Padre no es el Hijo. A pesar de que el Padre es Dios, el Padre no es el Hijo. Y si vamos hacia el otro círculo, el Padre es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Hijo. Y el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre. Y así sucesivamente, cada uno. Entonces es fácil de declarar. Hay un solo Dios, ese solo Dios subsiste en tres personas o subsistencias, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y a su vez Dios no está dividido en tres, ni son tres dioses. ¿Sí ven? Es fácil de declarar, pero imposible de entender. Entonces en la mente humana, ya vimos que esto es antihumano, contrahumano, contraintuitivo, contrarracional, antirracional, rechaza esto siempre. Es ilógico, no encaja con ninguna experiencia, es locura. Por eso solo la fe nos permite creer. Solo la fe viene a auxiliar lo que la razón no puede abarcar. Esto de la Trinidad es un Dios muy grande para una mente muy pequeña. Por eso la fe viene en nuestro auxilio. Y cuando nosotros escuchamos de la doctrina de la Trinidad, solo leyendo los pasajes, el Espíritu Santo obra en nuestra fe para que creamos que este es el único Dios viviente y verdadero, y nuestro amor para que amemos a este único Dios viviente y verdadero. Porque ¿cómo podemos amar algo que no entendemos? Solo la fe nos permite hacerlo. La fe nos permite amar algo que no entendemos, que es Dios. Nosotros nunca entenderemos a Dios, pero nuestra fe es ese elemento precioso que nos permite amar, creer lo que no entendemos y amar lo que no entendemos, porque Dios lo ha revelado. Eso es la fe. Por eso la fe es el elemento fundamental de nuestra experiencia como cristianos. Muy bien, veamos entonces algunas preguntas de discusión, aunque ya las hemos mencionado en el camino. ¿Puede ser llamado cristiano uno que no crea en la Trinidad de Dios? La respuesta es no. Yo les aconsejo que cuando se encuentren en la calle con estas personas, los que llaman Jesús solo o solo Jesús, no discutan con ellos. Realmente ellos tienen su mente programada, su corazón está blindado. Dios puede hacer un milagro, pero es muy difícil. Ellos van a tratar de persuadirlo a usted de dos cosas. Uno, de que el Dios que usted cree, Dios Trino, son tres dioses. Y dos, de que el bautismo que usted ha recibido es un bautismo falso, porque no ha sido en el nombre del Señor Jesús,
Según en el libro de Hechos, el apóstol Pedro bautizó a los judíos en el nombre del Señor Jesús. Eso fue un caso especial, esa no fue la norma que el maestro le enseñó, sino un caso especial que el Espíritu Santo dio a Pedro, porque esos judíos que se estaban bautizando habían matado a Jesús. Entonces, a esos judíos había que bautizarlos en el nombre de Jesús, porque ellos habían matado a Jesús. Pero la directriz universal dada en Mateo 28, 19, 20 para Pedro y para todos los demás ministros del Evangelio es que bauticemos en el nombre del Dios Trino. Entonces ellos le van a decir, usted no está bautizado en el correcto nombre y la fe suya trinitaria es una fe falsa. Porque ellos tienen la incapacidad, ellos ligados a la lógica, tienen la incapacidad, al no tener fe, de aceptar este misterio. Solo los que tenemos fe podemos aceptar este misterio. Entonces, no dejen embaucarse, no dejen engañarse, rechace al unitario, trátelo con cordialidad y amabilidad como a cualquier ser humano, pero no entre en sus discusiones y en sus tretas, porque probablemente usted no lo va a poder rescatar de donde está. Esta persona no es un creyente, no los llame hermanos, ellos no conocen al verdadero Dios. Entonces, aunque algunos de ellos han recibido cambios extraordinarios de vida, probablemente no es una obra del Espíritu de Dios lo que ellos han recibido. ¿Qué sectas no creen en la Trinidad de Dios en nuestros días? El unitario, o lo que se llama pentecostal unitario, pero ojo que hay pentecostal trinitario y hay pentecostal unitario. Entonces tienen que tener cuidado. El testigo de Jehová, como decía una hermana, más bien debíamos de llamarlos testigos sin Jehová, porque ellos no conocen a Jehová de verdad. Ellos tampoco son trinitarios. Los mormones tampoco son trinitarios. Y hoy existe un grupo que tiene fuerza, que se llaman los binitarios. Binitarios. O sea, bi de dos, binitarios, que no creen en la personalidad del Espíritu Santo. Es una iglesia algo así como el Arca o algo así. Yo me encontré una vez con un misionero en Quibdó, la ciudad de Quibdó. Lo vi tan solito, lo vi tan desechado, y comencé a interactuar con él y a compartir con él, y al rato me di cuenta de que era binitario. Entonces, los adventistas son trinitarios. Los católicos romanos son trinitarios. Pero muchos de los que creen en la doctrina de la Trinidad pueden no ser cristianos aún. Pueden tener ese punto de la doctrina correcto, pero no ser verdaderos cristianos. Y ellos ciertamente elevan a María a una categoría casi que divina. Y en ese sentido están totalmente equivocados y le hacen mucho daño a la fe, porque incluso se apartan de la Trinidad verdadera para colocar a María casi que en la comunión de las tres personas de la Trinidad. Sin embargo, la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana es trinitaria. La doctrina oficial del Concilio de Trento es trinitaria. Pero si lo llevamos hacia allá, hacia la mariología de ellos, ustedes han visto, por ejemplo, en algunas imágenes católicas que hay una cruz y por un lado está Jesús y por el otro lado está María. Eso es algo abominable, eso es una cosa, no, mejor dicho, esas pobres personas no saben cuán abominable, insultante y blasfemo es eso, colocar a María a un nivel de la divinidad. O arriba. No, pues arriba peor. Arriba, o hay iglesias que las tienen, y muchas, en su ignorancia, obviamente. Así es. Arriba y la cruz acá. Así es. Todas esas expresiones son blasfemas, horrendas, abominables. La ira de Dios está contra esas personas. Cami. Pastor, hasta donde yo sé, pues, en lo poco que sé, en la experiencia o en hacer de nuevo con Dios, lo que lo hace a uno libre y se convierte, pues, en todo el proceso, no es el conocimiento de la doctrina se va perfeccionando en el individuo, o estoy equivocado. El nuevo nacimiento es algo absolutamente impredecible,
soberano, un acto soberano de Dios, algo totalmente inconsciente, la persona no se da cuenta cuando ocurre, solamente puede darse cuenta por los efectos que produce. Entonces el nuevo nacimiento viene a la persona que Dios ha elegido cuando él menos piensa, se produce ese cambio en su ser subconsciente y a partir de ese cambio, de esa nueva vida, él empieza a ver las verdades doctrinarias. El Espíritu de Dios lo convence de pecado y él se ve a sí mismo de manera diferente como un pecador perdido, y el Espíritu Santo lo convence de justicia, de la justicia de Cristo, y él puede ver a Cristo como nunca lo veía antes, y el Espíritu Santo lo convence de juicio, y entonces entra en un estado de terrible condenación, siente que está totalmente condenado, y entonces el Espíritu Santo le da el arrepentimiento que produce esto y la fe, y él puede ver a Cristo crucificado y descansar en él y ser salvado. En ese momento, digamos que no me dio un conocimiento doctrinario muy profundo, sino por el contrario, un conocimiento doctrinario muy básico y muy fundamental, pero suficiente para producir en él la nueva vida, la salvación. Y a partir de ahí, la persona comienza a conocer cada vez más al Dios que lo salvó, a su Hijo el Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, y eso va produciendo la madurez de esa nueva vida. Entonces la doctrina sí es fundamental al comienzo, aunque no se necesita mucha doctrina. Es más, Dios puede convertir a una persona en una misa católica. ¿Por qué? Porque en una misa católica hay incluso allí, en todo ese montón de herejías y blasfemias, hay residuos del verdadero evangelio. Entonces Dios puede tomar ese residuo del verdadero evangelio y usarlo para ponerlo en el corazón de la persona y traerlo a salvación. Entonces no se necesita mucha doctrina al principio, pero sí se necesita doctrina luego para poder madurar y crecer en la nueva vida. Sí, Cami. Antes de ocurrir el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios de una manera extraña puede empezar a inquietar a la persona para ir acercándose poco a poco a Dios, y en esa persona se pueden ver destellos de la obra del Espíritu Santo y luego llevarla a la verdadera conversión y luego purificar su conocimiento y sacarla de una secta o de un grupo malo donde él esté, donde la persona esté. Hermano John. La pregunta sí está difícil. ¿Cómo asimilan los judíos esa pluralidad de Dios? Lo rechazan por completo. Esa palabra de Elohim que yo la había visto y que está muchas veces en el Antiguo Testamento, creo que está más veces que Adonai. La rechazan por completo. Los judíos no creen en la doctrina de la Trinidad. Para ellos la doctrina de la Trinidad es una horrible blasfemia contra Jehová. Para ellos Jehová uno es. Pero si ellos tienen la pluralidad, si ahí está la pluralidad en Salmos, en Deuteronomio. El apóstol Pablo dice que ellos tienen un velo. Ellos tienen un velo. Y ese velo les impide ver eso. Para ellos Jehová uno es, solamente eso. De hecho, eso es lo mismo que hacen los unitarios. Los unitarios, no, porque no tienen fe, no son capaces de mantener las dos líneas. Hay dos, no se puede excluir una. Pues el judío excluye una, el unitario excluye una. Nosotros los cristianos mantenemos las dos. No se puede excluir ninguna de las dos. La Biblia dice las dos y hay que creerlas las dos. Entonces el judío rechaza por completo la Trinidad. Y entonces los judíos, los que sí se han apartado y han aceptado a Cristo, son trinitarios. por eso, pero ellos no son rechazados por los hermanos, son de los que dice la Biblia, que habrá algunos que sí aceptan. Cuando el judío se convierte, es lo que se conoce como un judío mesiánico. Cuando él se convierte,
es trinitario, él se convierte en trinitario. Ahora, queda con otros problemas, pero se convierte en un verdadero cristiano. Él queda con otros problemas, de todo tipo, doctrinarios, culturales, problemas muchos, pero es un hermano, un verdadero cristiano. Pastor, se sabe pues esto para tener certeza que el Dios de los originales no es el Dios de nosotros. Aplica también para el judaísmo, podríamos decir que el Dios del judaísmo tampoco es el Dios de nosotros. Absolutamente. El Dios del judaísmo no es nuestro Dios. Lo digo porque actualmente, y sobre todo en los movimientos carismáticos, y de pronto algunos hermanos que estén llegando a la fe reformada, no es mi caso, se ha tenido como que mucha aspiración, incluso mucha inclinación a estudiar y aprender mucho sobre el judaísmo, porque se cree, pues en el carismatismo prácticamente en Israel hay un estándar alto también, y se cree que el Dios de estos estudios de Israel es nuestro mismo Dios. Total, hermano, total, y es un error muy grande. Eso es ignorancia, es no entender el plan de Dios y no entender la diferencia que hay entre el antiguo pacto, el nuevo pacto y lo que llamamos desarrollo histórico de la redención. Nosotros crecimos con Luis Eduardo Colorado, que está aquí conmigo, en una organización cristiana altamente inclinada al judaísmo. A nosotros se nos participó de algo que se conocía como visión de Israel, y era precisamente el no entendimiento de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que hacía que esa organización se ligara al Israel antiguo como si las cosas del Israel antiguo fueran para nosotros hoy. Y por ejemplo, a nosotros se nos llevaba a la ciudad de Jerusalén, y se nos decía que el mejor bautismo era el bautismo en el río Jordán. Bien cochino que es el Y que debíamos de llevar peticiones al muro de las lamentaciones, y que debíamos orar hacia Jerusalén, y debíamos vestir la indumentaria la kipá, bueno, en fin, me acuerdo una vez que viajaron a Israel, unos hermanos me trajeron una kipá, entonces yo me la ponía para orar. Llegó mi papá a la casa y me dijo, mijo, lo ascendieron a obispo. Todas esas cosas. Entonces nos llevaban a que vendiéramos el carro, hipotecáramos la casa para pagar un viaje costosísimo allá. Y algunos de las personas que fueron con nosotros, miembros de esa organización, hoy niegan que Jesús es el Cristo. Y hay una organización grande. Hoy niegan que Jesús es el Cristo. Es decir, ellos empezaron a judaizar. Judaizar es eso, volver a retomar la fe judía como parte esencial del cristianismo, cuando el Nuevo Testamento dice que la fe judía ha sido desechada. Empezaron a judaizar poco a poco, hasta que terminaron diciendo que Jesús no era el Mesías, que el Mesías aún no había llegado. Y eso existe hoy muy fuerte. Yo fui a Cúcuta el año pasado. En Cúcuta hay una organización, hay una iglesia muy grande de las Asambleas de Dios que tiene, no recuerdo si son unas 6.000 personas. Llegó a la ciudad de Cúcuta un cristiano en representación del judaísmo mesiánico, o sea, cristiano, que representa el judaísmo mesiánico, o sea, judíos que se han convertido al cristianismo. Y en 6 meses sacó de la iglesia de 6.000, 1.500 personas, con las ideas de que nosotros andamos desviados porque hemos dejado a un lado todo lo que Dios nos dio a la nación. El apóstol Pablo dice claramente en Gálatas, capítulo 2, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero estos niños, estos hermanos son niños, son bebés que no entienden eso. Por eso son fácilmente engañados y desviados del verdadero cristianismo. Es más, a nuestra iglesia, a esta iglesia, vino hace poco una pareja en ese orden de ideas y sacó a otra pareja y se la llevó para ese cristianismo judaizado.
a pesar de que esa pareja estuvo aquí con ustedes en esta clase y me vio a mí predicando con vehemencia y me escucharon casi llorando y rogándoles, no crean eso. Y aún así, hoy están. O sea, esto es una cosa muy seria. Por eso yo ruego a Dios que las cosas que aprendemos aquí, que la Escritura nos enseña, el Espíritu Santo las grabe en lo profundo de sus corazones, para que nunca más ustedes sean engañados por enseñanzas falsas, ni antiguas ni modernas, ni por las que fueron, ni por las que son, ni por las que han de venir. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Amén. También tengo la historia dolorosa de una hermana en la ciudad de Quibdó que me escuchó enseñar esto, prácticamente esta misma clase, yo la estoy dando hace 15 años, esta misma clase. Su familia, su madre y su hermana son unitarias. De un momento a otro, el afecto familiar la llevó a rechazar la comunidad y ahora está. Entonces eso es una cosa muy dolorosa. Solo el Espíritu Santo puede sellar en nuestro corazón esta verdad de que el único Dios viviente y verdadero es un Dios trino, y aparte de ese Dios trino no hay ningún Dios. Perdón, dos cositas, Laura. Todos los adventistas con esto de la celebración del séptimo día y todos ellos como son trinitarios, si creen en una cantidad de cosas de